por último, para terminar con los medios masivos de comunicación, tenemos a la agencia Gannett, que quizás no es tan conocida como AP o como Reuters, pero tiene lo suyo, también norteamericana, y vamos a ver cómo nació y cómo después se dividió. Porque todo empieza con su creador, un personaje muy singular. Estas agencias también tienen sus respectivas fundaciones, sus fundaciones filantrópicas, y como ya sabemos lo que son, podemos imaginar de qué viene la mano. Y en Estados Unidos, luego de la AP, nace también el conglomerado Gannett en el año 1906, que lleva el apellido de su fundador. Cuando este señor, Frank Gannett, compra el Elmira Gazette de Nueva York y también absorbió la competencia en el área de Ítaca, Elmira, y compró también en 1918 dos periódicos más de Rochester, fusionándolos en el Times Union. Y él estaba relacionado con la religión, tenía un primo que era reverendo, ministro de la iglesia, una iglesia protestante, evangelista, y este señor Gannett también se unió a esa iglesia y permaneció durante unos años como líder de esa iglesia. Entonces representa ese sector. También era republicano, hizo campaña para presidente en los años 40 y tenía también su propia fundación, por supuesto, y se dedicaba a apoyar cuestiones de medicina, en el campo, todo lo que era el campo de la salud, también, industrias relacionadas obviamente con los periódicos. También ayudó con la producción del teletypester, un dispositivo de composición tipográfica que puede ser operado a larga distancia por impulsos eléctricos. También entregó subvenciones para construir una clínica para estudiantes en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Y estaba metido en todo eso. Y era una especie de competencia de la AP, digamos. Era lo que teníamos como agencia de noticias en Estados Unidos, que casualmente todas nacen a partir de mediados del siglo XIX, y esto es a principios del siglo XX, en 1906. Es el auge de las agencias, es decir, venden las noticias a los periódicos, además de tener sus propios periódicos. Y fue bastante premiado este señor junto con su esposa. Membresías honorarios en el Phi Beta Kappa, el premio al servicio público distinguido de la Marina, un grado honorario de doctor en periodismo de la Universidad de Bradley. Varias maestrías honorarias. Nos hace pensar esto en muchas cosas, ¿no? Por supuesto, está en el círculo de poder. Desde todo punto de vista lo podemos ver. Y por supuesto que luego tuvo sus tentáculos, digamos, en la parte periodística, como fue evolucionando, ¿no? Radio, televisión, lo de siempre. Y empieza el monopolio. El señor Gannett coqueteó, digamos, con ambos bandos. Así que tenemos otra de las características, porque sus primeros periódicos apoyaban incondicionalmente al Partido Demócrata y, sin embargo, a pesar de eso, cuando tenía unos 60 años montó una campaña gigantesca y desafortunada para ser nombrado en la campaña presidencial, pero por el Partido Republicano. Era un conocido partidario temprano de Roosevelt, pero fundó y movilizó el Comité Nacional para defender el gobierno constitucional, que fue el principal impedimento para llenar la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces vemos cómo tenía una pata acá y una pata allá. Y pasó a su vez de lo que era el aislacionismo evangélico a fines de la década del 30 al apoyo incondicional
del esfuerzo aliado para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que, bueno, pasaba de un lado al otro según la conveniencia. Y se hizo inmensamente rico, pero una cosa, a su muerte era exageradamente rico, y había nacido de padres muy pobres. Entonces siempre se lo tomó como un ejemplo personal de su creencia en el trabajo duro y de lo que podía crecer una persona trabajando duro. Pero también fue acusado, con bastantes pruebas, de haber sido un traidor por sus compañeros de negocios, por su defensa de la participación en las ganancias, los planes de pensiones, todo lo que tenía que ver con ese tipo de cosas. Y entonces volvemos a ver cómo estaba por todos lados, y también esto de haber sido muy pobre, pero a la edad de 30 años, comprar periódicos, es decir, compró uno e inmediatamente compra el otro y lo fusiona. Estas cosas llaman la atención. No quiere decir que no puedan suceder o que no pueda tener un mecenas, digamos, pero nos hacen dudar en un punto, porque estamos hablando de medios de comunicación masiva, en una época en donde ya había monopolios, donde ya había manipulación, donde ya vemos que estamos sumergidos en un mundo con masonería, con intereses en donde Estados Unidos estaba emergiendo como una de las potencias, y demócratas contra republicanos ya tenían lo suyo, la guerra por otro lado, empresas, fundaciones. Entonces, bueno, creo que estamos frente a lo mismo de siempre. Y bueno, entonces esto era lo que había en Estados Unidos como agencias de noticias, con las noticias como elementos a vender, como mercancía, que eso es lo que son. Se apresuran por obtener la primicia, a veces las inventan. ¿Por qué? Porque se venden. Se venden no solo en sus propios periódicos, se le venden a la gente, sino que la noticia se le vende a otras agencias, a otros periódicos, son bienes. Y de ahí podemos entender por qué esto es un gran negocio y por qué hay mercenarios. Porque las noticias se pagan. No hay alguien que nos quiera informar, hay alguien que nos quiere vender las cosas, las noticias. Y esto parte de estas agencias. Entonces ahí tenemos a Reuters, a AP, a Gannett, con todos estos señores que fueron los que comenzaron estos imperios y que vimos todos de dónde salieron y cómo lo hicieron. Finalmente, esta empresa Gannett en el año 2015 se divide y se divide en dos empresas que cotizan en bolsa, y todo lo que era el sector de televisión y medios digitales, los más rentables de esta compañía Gannett, pasan a llamarse Tenya Incorporated. Y todo lo que era editorial, es decir, prensa escrita, se pasaron a ser una empresa nueva, pero con el antiguo nombre de Gannett. Es decir, que a partir del año 2015 tenemos la misma empresa, solo que tiene dos nombres, divididos según sea prensa editorial o digital, medios digitales y televisión, donde una mantiene el nombre de Gannett y la otra es Tenya. Esto es simplemente una estrategia para cotizar en bolsa y obtener más beneficios, y sin embargo siguen siendo lo mismo, comparten el complejo de oficinas centrales, es decir, siguen siendo exactamente la misma empresa, pero en lo que se refiere a su parte financiera
está dividida en dos partes porque les conviene. Y nada más que por eso. Pero cuando entonces veamos las siglas Tenya, tenemos que saber que se refiere o que son la empresa Gannett. Todas estas agencias, sean AP, Gannett, Reuters, tienen sus propios canales, sus estaciones de televisión, sus periódicos. Entonces, por ejemplo, Gannett tiene 68 estaciones de televisión, lo que ahora forma parte de Tenya, y dentro de ellas son estaciones locales, pero que tienen muchísima importancia, muchísimo peso, y son multimedios, y tiene acuerdos además con otros grupos mediáticos. Por ejemplo, Tenya tiene acuerdos con Nexstar Media Group, y tiene pequeñas acciones también en cadenas muy grandes. Tiene, por ejemplo, como afiliada a la NBC en la sede de Indianápolis. Es decir, están metidas en todas las grandes cadenas y las grandes estaciones y canales que vemos normalmente. Y cada una también según la región, algunos la misma cadena en un estado, otra agencia en esa cadena de otro estado y así. Pero siempre son las mismas que están metidas en paquetes accionarios ahí dentro. Y por eso también la división que se hace, porque, bueno, les conviene desde este punto de paquetes accionarios y todo pasa por una cuestión financiera y demás que ya no tiene que ver con las noticias. Entonces, bueno, así terminamos nuestro recorrido por las agencias de noticias, los canales, en definitiva, los monopolios de los medios de comunicación, y podemos entender ahora por qué las noticias no llegan como no llegan, porque el origen que tienen es puramente comercial y siempre se van a vender al mejor postor. Y además, sus miembros son parte de los grupos de poder. Así que Gannett o Tenya son lo mismo. Pero bueno, cuestiones financieras, por supuesto, que es lo que prima siempre, hacen que tengan estos dos nombres. Pero cuando veamos Gannett, veamos Tenya, sabemos que es la misma empresa, solo que una se quedó con la parte escrita y la otra se quedó con la parte digital. Así que ese fue el paneo por las agencias de noticias, las respectivas cadenas de noticias y los periodistas que prestan su cara para darnos esas noticias y saber que estamos sumidos en la desinformación, en la manipulación y todo lo que vimos en los videos anteriores. Las psyops, las falsas banderas, las escenificaciones y grandes mercenarios y grandes serviles a esa camarilla. Y que merced a ellos nosotros tenemos lo que tenemos: el miedo, informaciones que nos llevan a tomar ciertas decisiones, el manejo de las mentes. Si estos medios no existieran o no se comportaran como lo hacen, sería mucho más difícil para los que están arriba poder manejar a los que están abajo. Así que estos señores podríamos ponerlos en un punto muy importante de esta cadena y no es solamente algo anecdótico. Son piezas clave y fundamentales para el funcionamiento de este sistema.